Bien amigos, pues estamos en una entrega más de Charlas con Café y esta vez pues estamos platicando con Morris Gilbert, estamos de lujo. Gracias Morris por recibirnos en tu oficina, por concedernos ese espacio de tu tiempo que sabemos que está apretado, complicado y lo que le sigue. No, yo les agradezco el interés a ustedes antes que nada. Como ves, estoy en día de trabajo, Pero qué mejor. literalmente como obrero del teatro. Entonces, hay días como hoy que son muy movidos Sí. y entonces como tengo tantas cosas que hacer, me tengo que vestir lo más ¿Qué hiciste cómodamente. hoy? ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Cómo empezó? Dios mío, uff. Hoy empezó con unos asuntos de Los Miserables, Ok. del reparto de Los Miserables, y fue un poco divertido porque estaba yo hablando con gente en Londres que está 6 horas adelante de nosotros, Ok. con gente en Brasil que está 3 horas adelante de nosotros, y con gente en México, y yo ya me hacía unas bolas con el horario de cada quien, porque además tenía que hablar con uno y con otro, y entonces ya decía, a ver, ¿qué hora es allá? ¿Qué hora es acá? Me perdí un poco en la mañana, me eché como 3 horas de llamadas y de correos y WhatsApps y todo para arreglar asuntos relativos a Los Pero digamos que Miserables. así son tus días, Sí, sí, están muy llenos de trabajo de y lunes a domingo. de lunes a domingo, sí, sí, Ok. sí. No, esto no se detiene nunca. Digamos que todo el tiempo hay un proceso para planear, para crear y después entonces para ejecutar y bueno, pues supongo que después de este tiempo para pues revalorar y empezar a elegir qué tipo de obras, qué tipo de formatos son los que vas a elegir. Mira, es un ciclo que se cumple mágicamente cada semana. Ok, Yo digo que cada lunes vuelvo a empezar de cero, sí, porque lunes, martes, miércoles son los días que no tenemos funciones. Entonces, cuando estás trabajando en los proyectos que siguen, ok, en las cuestiones administrativas, en la fase de diseño, básicamente, ya cuando llega el jueves ya vienen las funciones de las obras que están en sí, sí, cartelera, sí, que tienen sus exigencias cotidianas, ¿no? Entonces, claro. todo el fin de semana es atender las obras, termina el domingo, dices, ay, no quebramos, qué Sí, 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 maravilla, y el lunes volvemos a empezar. ok, Simultáneamente es un circo de muchas pistas, porque al mismo tiempo que están las obras que están en su temporada, sí, sí, están las obras que están en desarrollo. ok. Entonces hay que estar un poco en cada cosa, repartir la energía y que te dé tiempo para todo, ¿no? Vamos a remontarnos un poco a tus orígenes, al inicio de tu carrera como productor. Hablábamos antes de iniciar esta entrevista que son pues más, ¿no? 42 años por ahí En ya. enero empiezo el año 42, 42, sí. bueno, de producción y que inicias con un proyecto que son Los Hijos de Kennedy en esta parte de la producción. Ya no sé si 42 o 43, ya me perdí. Luego voy a hacer bien la Estamos en cuenta. 2017 hasta el 2018, tú dímelo. Sí, luego checo porque no me acuerdo. Pero digamos que es una época de tiempo que pues ha sustentado una carrera en donde tienes obras de todos los formatos, grandes, pequeños, y en donde el resultado ha sido el gusto y preferencia de los espectadores. Y en ese sentido quisiera que nos compartieras cómo descubres tu vocación, Morris, cómo decides dedicarte a la producción de teatro en México. Mira, indudablemente eso es algo para lo que yo nací. Ok, Venía predestinado para ser productor de teatro. No tenía ni idea lo que era ser productor de teatro porque en mi entorno nunca hubo gente de teatro, ni lejanamente, ni siquiera aficionados. Por alguna razón no me tocó. sí, sí, sí. Entonces yo desde muy chico sabía que me quería dedicar al teatro y era mi vocación y hacía teatro desde niño Ok, en la vida real, sí, sí, sí. hacía representaciones, ¿A qué edad, producciones, más o menos? no, desde siempre, desde la infancia. O sea, 5 o 6 años. Sí, 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 sí. Ok, Tengo muchas historias ahí que ni yo mismo me creo. sí, Y después me di cuenta que yo en mi vocación ya la traía. ok. Ya había nacido para eso. Y después cuando me fui asomando al mundo del teatro profesional y fui entendiendo qué hacía cada quien, dije, lo que yo quiero hacer es eso, productor de teatro, pero lo tuve que descubrir porque no sabía lo que era. ¿Cómo lo descubriste? ¿Ya estando en el trabajo o ya, porque primero tuviste ahí una etapa de actor? Claro, porque yo lo que veía del teatro pues eran las caras de los actores, que es la cara visible. Decía, yo quiero ser actor. Ok, Y por alguna razón tuve como la intuición suficiente de saber por dónde ir. Por eso ahorita me pasa por la mente todos los recuerdos, sí, 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 sin que no existiera una carrera, ni remotamente donde tú te pudieras preparar para esto. claro. Yo le hice caso a mi intuición y entonces estudié mucho. Estudié administración de empresas, Sí, estudié ciencias de la comunicación, estudié economía, ok. estudié actuación, pero además estudié actuación con todos los maestros que existían en ese entonces, porque me pasaba una cosa muy curiosa que siempre cuento, que suena chusca. Cuando empecé a adentrarme en el mundo del teatro,
veía que todos hablaban mal los unos de los otros. Ok. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué él habla tan mal de él y él habla tan mal de él? Y todos eran dueños de la verdad y de la razón absoluta. Y entonces me di cuenta que así era un gremio muy peculiar Ok. y que sigue siendo hasta la fecha igual de peculiar. Y entonces tuve la astucia y la suerte de poder estudiar con todos. Conocí el medio desde adentro, Ok. todas, digamos, las tendencias, las filosofías acerca de la profesión, los puntos de vista, las ideologías incluso, que suelen ser tan encontradas. Entonces, como yo estudié con todos y conocí a todos en este gremio, el día que ya fui productor de teatro, sabía yo perfectamente lo que quería hacer, cómo lo quería hacer, con quién lo quería hacer, porque absorbí como una esponja en ese entonces de todos los maestros que tuve. Pero se necesita como un feeling, como alguna, de cierta manera, predisposición para elegir los contenidos, para incluso decir este proyecto sí, este proyecto no, porque una cosa es que empíricamente puedas ir aprendiendo, pero yo creo que no cualquiera puede ser productor de teatro. Mira, yo te tengo que confesar que fui muy inconsciente. Ok. Cuando yo pienso las cosas que hice, lo responsable que llegué a ser, hice obras que jamás podrían haber sido un éxito comercial, jamás, y sin embargo las hice porque me nació hacerlas. Ajá. Y hoy que lo veo en retrospectiva, digo, ¿volvería yo a hacer eso? Por ejemplo, hablemos de esto de los monólogos de la vagina, que duró ininterrumpidamente 15 años y que es la obra que ha roto como esta cuestión paradigmática, incluso saltar a Broadway y abrir una obra en español en Broadway, que Y es Broadway, que es la cuna del teatro, ¿no? si En el tú hubieras mundo. visto las discusiones en aquel entonces, cuando íbamos a estrenar la Sí, sí, primera sí. vez, nadie creía que eso fuera a funcionar en México. ¿Y tú por qué sí crees? No, bueno, yo estaba absolutamente seguro, no tenía la menor duda. Y te voy a explicar por qué. Fue muy curioso porque me enteré de la obra, pero estábamos por estrenar El Fantasma de la Ópera Ok. y yo no me podía mover de acá. No solo no me podía mover de acá, estaba concentrado las 27 horas del día en el Fantasma de la Ópera, que era un proyecto enorme, que además fue de los primeros proyectos tan enormes que hicimos. Apenas estrenamos, me subí a un avión y me fui a verla a Nueva York. Ok. Pero literalmente, yo creo que a los 2 días de haber estrenado, ahí voy corriendo a ver los monólogos de la vagina y no pude creer lo que vi. Un texto inteligente, profundo, transgresor a más no poder, divertidísimo. Después vino la negociación de los derechos, que me pidieron una fortuna, lo que en aquel entonces era una cifra jamás antes vista. Sí, sí, sí. Y me enteré que había como 26 productores de México tras la obra. Ok. Y entonces fue muy curioso porque no estaban aquí mis oficinas, estaban todavía en el otro teatro. Y tomé una llamada y le dije a alguien, es que yo creo que vamos a hacer los monólogos de la vagina. Ajá. Yo lo dije y toda la oficina se paralizó. Sí, pues, ¿qué está Se hizo diciendo? un silencio. ¿De qué dijo el jefe? O sea, había yo dicho vagina. Sí, 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 o sea, Y la era como palabra si, tabú, bueno, sí. no, Sí, no. sí, 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 El sí. silencio total. Sí, sí, sí. Y en ese momento supe que eso iba a ser un gran éxito. Ok. Pues gracias a ese silencio dije, hay que hacer esta obra. Porque me di cuenta del absurdo que vivíamos, poniéndole a la palabra vagina una connotación negativa, prohibida, oscurantista, más no poder. Entonces supe que había que hacerlo. ¿Qué te hizo también saber que el público, porque el público finalmente es el que decide, porque es el que te compra, ¿no? En taquilla. Claro, claro. ¿Qué te hizo saber que México pues tenía cierta ya madurez o no había todavía esa certeza de si al público le iba a gustar o no? Mira, es de tal tamaño la incertidumbre, uno realmente nunca sabe. Lo haces por intuición. Yo me convencí hace muchos años que tengo que hacer el teatro que a mí me gusta Okay. y que espero que le guste al público o al suficiente público para que pueda sostenerse la temporada. Sí. Esta historia de los monólogos de la vagina es absolutamente cierta. Sí. El primer previo que hicimos, empezó la función, llevábamos vendido un boleto para la temporada 1, Madre Santa. hacemos el primer previo, empezó la función y dije, nos van a matar, Sí, sí, sí. nos van a tirar jitomatazos. Sí, sí, sí. Esto va a ser el acabose porque te entran unas inseguridades increíbles. Bueno, terminó el primer previo de la obra, gran aplauso, Ok. la gente se fue y al día siguiente se vendieron todos los boletos de 3 semanas. Wow. Al día siguiente, apenas hicimos el primer previo. La publicidad de boca en el teatro es la que cuenta, es la primordial y bendito sea Dios, eso fue el exitazo.
Ahora, histórico que fue, ¿no? cuéntanos un poco también en esta combinación entre contenido, elenco, el teatro, ¿cuáles son estas variables que, digamos, se integran o que definen pues el éxito o la asistencia, la convocatoria al público? Me gustaría poder decirte que es producto de la sabiduría, Ok, pero la verdad es que la mayor parte de las veces es producto de la suerte. ok, Porque tú dices, a ver, quiero hacer esta obra y mi reparto ideal es este. sí, De repente, a lo mejor tu reparto ideal quiere hacer la obra, haces la primera lectura y viste que te equivocaste en la mitad de la gente. Y entonces el actor que pensaste en tal actor resulta que es todo lo opuesto a lo que tú habías pensado ya en la práctica. sí, Y entonces necesitas no a este actor, sino a este otro. Pero los actores pues están programados, tienen sí, sí, trabajo, sí. entonces tienes que tener suerte que el que tú necesitas esté desocupado. A veces pasan cosas tan fortuitas como que le hablas a un actor que le cancelaron una serie el día anterior Ok, y le llamas y te dice, sí me quedé puedo hacerlo. desempleado anoche. Ok, Pero tiene mucho que ver con la suerte, de verdad tiene mucho que ver con la suerte, con el momento social que se vive, sí, 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 que las obras se interesen más o interesen menos. A veces no estás en el teatro que quieres, estás en el teatro que puedes, así es. porque no hay teatros en México. Ese es un punto que Sí, también es muy sí. importante, porque gracias a OCESA y gracias también a la sociedad que estratégicamente pues se logra, hemos podido traer y hemos podido tener estas obras de gran formato internacionales. Y en ese sentido, ¿qué fue lo que a ti te impulsó para tener esta empresa que ahora tienes y que además es en alianza con OCESA y que posibilita este tipo de, pues, ¿cómo lo vas a llamar? Pues obras de gran formato. Mira, yo soñaba con la posibilidad de hacer estos grandes musicales y no existía la empresa en México que pudiera respaldar semejantes proyectos. Hay una anécdota que muy poca gente sabe y yo había decidido retirarme del teatro. Ok, ¿Por qué? Porque ya había hecho todo lo que yo como productor individual podía hacer. No tenía una empresa fuerte, valiente, arrojada, sí, sí, sí. y de pronto aparecieron mis amigos de Ocesa Ujú. y me buscaron y Ok, me dijeron, pues fíjate que queremos hacer esto, esto, esto. Yo no les creí, nada, dijiste porque no. venía de varias decepciones, Ok, literalmente venía de varias decepciones laborales, y entonces no creí que fuera cierto, porque sonaba demasiado bello, ok. la verdad. Sí, sí, sí. Entonces lo veía así como, ¿irán en serio? Y resulta que pues sí, iban en serio, y de ahí pues se formó un feliz matrimonio que lleva ya 20 años de Así es, existencia, así es. donde he sido realmente feliz de trabajar con OCESA, porque gracias a la empresa pues he podido participar de todos estos musicales, junto con Federico González Compeán, con Alejandro Soberón, por supuesto, pues con toda la gente de OCESA, que los valientes son ellos. Porque ellos son los que financieramente Sí, sí, ellos, soportan toda la cuestión económica está en sus manos, ok, confían en mí, entonces yo ahí les produzco, coproducimos, hacemos distintas fórmulas, lo cual se ha traducido en 26 musicales, ok. si no me falla Sí, sí, la sí. cuenta, que son miles y miles de representaciones, y además nuestro departamento de mejor teatro, Sí, que es el que hace las obras de cámara, que ok. también tenemos incontables títulos y muchos, muchos miles de representaciones en nuestro haber. En esta parte de mejor teatro, ¿cómo eliges las obras? Porque hemos visto desde Mentiras, hemos visto también esta que está ahora en cartelera de Bajo Terapia, la estética del crimen, que también, bueno, con este toque, pues muy Morris, ¿no? Jocoso, divertido, o sea, que tiene la trama y todo, pero que involucra, inmersivo con la gente, A mí ¿no? me gusta mucho hacer todo tipo de teatro. Ok, Me aburriría enormemente concentrarme en un solo género. ok, Por eso es que hago comedias, hago dramas, hago obras de reflexión, he producido varios premios Pulitzer sí, 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 y he hecho obras como Agosto, que ahora como la comentábamos hace un momento, que no tuvo éxito en taquilla, pero que sin embargo yo recuerdo con enorme añoranza sí, sí, y sí, placer porque fue fantástico hacer esa sí, sí, obra. sí, Creo que eso también confunde un poco al público. Yo digo que soy un productor ecléctico sí, 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 porque hago de todo. No ujú, tengo preferencia por ningún género. Me gusta la diversidad de temas, sí, contar historias de maneras diferentes así es, y que la gente se la pase bien y que su tiempo que nos dedican de venir al teatro, porque están confiando en nosotros, claro, sea debidamente remunerado y ok. que salgan de la función diciendo valió la pena. Ahorita que comentabas esto, me acordaba de Masterclass, ¿no? A mí Uf, me fascinó, ¿no? Bueno, la Calas, pues siempre será la Calas claro. nos hechizará, ¿no? Nos cautivará como personaje. Pero también pensaba en toda esta gente que colabora contigo. ¿Cómo seleccionas un equipo
que tenga esta cuestión tan ecléctico, tan diferente, porque supongo que para una producción de gran formato pues necesitas gente que esté más experimentada, que pueda controlar un mayor número de personas, incluso en qué teatro se va a producir, pues creo que también debe cambiar la preparación y la experiencia que tienen. ¿Cómo has hecho para ir consolidando tus equipos? Y que esto, bueno, en México si no tenemos pues ciertas profesiones, creo que por ahí tenemos una licenciatura en escenotecnia y algunas otras en producción, pero propiamente una industria que esté profesionalizada no lo hay, ¿no? Eso fue precisamente lo que logramos con OCESA, Okay. profesionalizar al gremio. Okay. Al principio, cuando yo no estuve en la primera puesta de La Bella y la Bestia, esa fue antes de que yo entrara a OCESA, y tuvieron que traer literalmente a todo mundo de fuera, porque no había quien tuviera la experiencia y el conocimiento para hacer un musical de ese tamaño. A partir de ahí, nuestra gente fue aprendiendo. Hay una gente como Jaime Matarredona, por ejemplo, que es primordial en esta organización, que empezaba ahí a hacer sus pininos, y así mucha gente más que fuimos desarrollando a lo largo de los años. O sea, hemos sido una escuela en la vida práctica. Sí. La gente se ha hecho sobre la práctica, y me río porque yo tengo un sistema de selección de personal muy peculiar, que es, sin esto, un productor ejecutivo. Convoco a 10 gentes que quieran ser productores ejecutivos y digo, miren, se trata de esta obra, tienen ustedes 2 semanas para presentarme un desarrollo del proyecto. Y entonces solitos se van decantando y termina quedándose quien se tenía que quedar. Sí. Y no tiene siempre el mismo, es decir, vas dándole la oportunidad a diferentes personas, o si ya tienes, digamos, después de todo este tiempo a tu equipo que ya sabes. No, digamos que son las dos cosas. O sea, tengo gente que lleva trabajando conmigo muchos años y constantemente estamos refrescando al equipo. Constantemente, siempre estamos recibiendo gente nueva. Esta es una profesión muy desgastante. También hay gente que se va porque se cansa, desafortunadamente. Hay que tener mucha vocación para hacer teatro y a veces gente que yo pensaba que se iba a morir conmigo, un día dice, ya me voy. Ya me voy, no, ya no quiero hacer esto, bueno, pues qué pena, qué gusto, hasta luego, nos despedimos y entonces viene la siguiente oleada. Entonces tenemos muchas generaciones. Hoy la mayoría de la gente que trabaja aquí en la empresa es gente muy joven, que además a mí me funciona muy bien para comunicarme con el mundo, que cambia cada minuto, ¿no? ¿Has visto un cambio en México en las audiencias? ¿Has visto como una diferencia entre el espectador de hace 30, no sé, 25 años al de ahora? Sí, yo creo que sí. Creo que hoy tenemos gente más informada, que ciertamente entiende mejor más de qué hablamos, porque hay muchas formas de comunicarnos que antes no teníamos. Entonces podemos explicar más a detalle y hacer cosas detrás de los escenarios y enseñarles cómo funciona el tinglado desde adentro. Mira, por ejemplo, en El Rey León, durante mucho tiempo hemos hecho los famosos backstage tours. Odio los anglicismos, pero bueno, que es muy interesante al público asomarse ahí atrás y ver ese mundo. Y que nos encanta, aparte. Exacto. Hace 20 años nadie habría soñado con hacer eso. Y ahora llevamos a la gente de tour a que vean vestuario, maquillaje, lo que es. Toda la gente que es staff, ¿no? El backstage. Exacto. Cuando pienso en el teatro, pienso que el teatro es un suceso, es un hecho. A mí me causa un poco de risa, en el mejor de los sentidos, que se habla de que se hace buen teatro, se hace mal teatro y demás. Yo creo que el teatro es un hecho. Te habla a ti o no te habla, te emociona, te conecta o no. Para Morris, ¿qué es el teatro? O sea, ¿qué sucede cuando uno va a una sala, cuando uno va a un teatro? Definitivamente es una transformación. Creo que ese es el hecho teatral, el presenciar una función. Es un enorme juego que estamos estableciendo entre todos, porque estamos en una ficción que todos jugamos a que es cierta. Es decir, estás viendo una función y tú sabes que lo que está pasando ahí no está pasando. Pero tú como espectador juegas a que sí está pasando, los actores juegan a que sí está pasando, y el caso, la meta es que el público no salga igual que como entró. Que algo le pase a nivel humano, a nivel emotivo, a nivel emocional, e incluso obras como La estética del crimen de la que hablabas, que no tiene otra meta que hacer reír a la gente, pero en serio. Es una catarsis, una diversión, tiene un tinte de crítica social importante esa obra que aparentemente no se ve, pero ahí está implícito.
Ahí están muchos estereotipos. Alguien me dijo, qué barbaridad, ¿cómo es posible que tengan esos estereotipos? Digo, de eso se trata. Así es. Nos estamos riendo Así es, de así la es. realidad, exactamente, nos estamos riendo de esos estereotipos. El teatro te tiene que cambiar, tú tienes que salir diferente de cómo entraste. Yo veo al público, veo las funciones cuando empiezan y veo a la gente cuando terminan y veo que salieron cambiados. Ok. Y eso ya es el premio mayor. Ahora, ¿a quién se le ocurre? Es producto también de esta creatividad que te caracteriza el tener una obra como Mentiras, pero no solo tener la misma obra, sino que además se puede ir como que variando, contextualizando de acuerdo a la época. En mi caso, la vi primero con un elenco, luego con otro elenco, incluso un día voy en Halloween y entonces todos los personajes disfrazados. ¿A quién se le ocurre? Mira, hace muchos años, no sé qué estaba yo pensando y se me ocurrió una idea y apareció el sensor que todos tenemos. Y dijo, no, 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 eso no. Y dije, uy, este hay que matarlo. Y maté a ese sensor para siempre jamás. Y a partir de entonces, cuando se me ocurre una idea, veo cómo llevarla a cabo. Okay. Entonces, porque ¿qué es eso? El teatro son ideas. Entonces, ir innovando, ir jugando más lúdicamente con las obras y con el público es lo que convierte estas temporadas tan largas y tan exitosas. Hay que matar el sensor. Normalmente la mayoría de las personas no llevan a cabo sus ideas porque tienen un sensorcito adentro que se los impide. Y entonces, si sabes matarlo, luego hacemos muchas locuras, también es cierto, tratamos de no pasar la delgadita línea roja del buen gusto, Sí. de hacer las cosas con categoría, con calidad, nunca distorsionar una obra, por ejemplo. Sí, ser respetuosos del contenido. Exacto, pero jugamos alrededor de eso de una manera que el público nos ha aceptado muy bien y eso, por ejemplo, hace que Mentira sea la legendaria temporada que lleva. Impresionante. Y haces que regresemos al teatro, Sí. porque sabes que vamos a encontrar algo diferente. O sea, que a pesar de que se mantenga el discurso, podemos encontrar innovaciones dentro de ese mismo discurso. Y hay una cosa maravillosa que es que el público confía en nosotros, Sí. sabe que nuestros repartos son alternativos y me gusta mucho ver cómo la gente llega a ver el pizarrón de repartos, a ver a quién les va a tocar ver. Así es. Pero ya saben que quien está va a tener nivel, va a tener calidad y va a tener categoría. Porque jamás nos atreveríamos a presentar a alguien que no tenga esas características, ¿no? Entonces ya tenemos un público que confía en nosotros y que apuesta por nosotros y eso de verdad tú no sabes cómo lo agradezco. Cuando estrenamos El Hombre de la Mancha, por ejemplo, Benny Sí. tuvo que irse a hacer unos compromisos que no tenía pero que tuvo que cumplir Sí, sí, sí. y entramos en una gran crisis. ¿Qué hacemos, no? Y entonces entró un actor emergente, que era una gente que había audicionado para nosotros miles de veces y nunca había trabajado con nosotros, pero era perfecto para eso. Entonces entró de bateador emergente, Sí, sí, sí. no hubo una sola queja, no hubo un solo reclamo. Y pues eso fue un espaldarazo del público impresionante. El día que hicimos la fiesta de cierre de El Hombre de la Mancha y tenía yo a Benny y a este actor que es Gabriel Navarro Sí, sí, sí. parados juntos, decía Dios, pero se parecen hermanos gemelos. O sea, inclusive Sí, ya físicamente. viéndolos juntos, dije qué afortunados fuimos de encontrar a Gabriel en el momento adecuado que lo necesitábamos, Ok. porque mira, es como hilvanar una aguja que va cayendo en el vacío. Sí, sí, sí. Y tú tienes que hilvanar y pasa, Ok. pasa. La ley de probabilidades es una en 1 millón o en 100 millones, no sé cuál es la ley de Sí, sí, probabilidades, sí. pero el caso es que pasa, sucede y lo logramos. Háblanos un poco de cómo te has ganado la confianza internacional para llegar y comprar estos derechos y decir, confiamos, porque además no es solamente hacer una temporada, sino incluso hacer una gira en Centro y Sudamérica. Mira, desde luego eso es mérito de Ocesa. Ok. En la negociación de los grandes musicales, Sí. quien lo hace es Federico. Ok. Mis respetos, el que se fletó volando alrededor del globo terráqueo 200 Sí, sí, sí. veces fue él. Ok. Y él estableció estas relaciones con las grandes empresas productoras. Yo después ya he entrado, digamos, como atrás de, Sí. y nos hemos hecho muy amigos. Sí. El bendito sea Dios, las compañías productoras de teatro más grandes del mundo son nuestros amigos, Ok. confían en nosotros. A veces tengo que decir algo que contradice lo que ellos están opinando y me da miedo. Sí, ¿Cómo sí, voy sí. a corregirle la plana a tal? Y pues lo tengo que hacer y lo que más me sorprende es que dicen, ok, de acuerdo.
Nos hablamos de tu bendito sea Dios con el Ok, teatro, el mundo del teatro hoy en día. Tenemos relación con todas las empresas, con todas las agencias literarias ok. y con todos los autores. ¿Qué Entonces, pasa si algún otro productor está buscando esos derechos? ¿Les dan alguna preferencia o no? uy, si yo te contara, ¿Sí? no sabes. ¿Así? Obviamente tenemos competidores, Sí, como en claro. todo en esta vida, Claro, claro. y competimos en buena lid, Ok. obviamente, ¿no? ¿Y Eh, qué hace que unos en esa licitación, en ese pues, concurso, ganen unos y no otros? Mira, pues presenta tus credenciales. Nos Ok. acaba de pasar recién con un título muy importante que yo quería conseguir a Sí, como diera lugar sí, sí, por sí. muchas razones. Entonces entramos en una especie de puja Sí, sí, y sí. bueno, nada más dije, mire, nosotros somos Sí, sí, sí. Hemos hemos hecho, hecho. pues Ajá. aquí está el currículum, ese nadie lo puede negar, ¿no? Sí. Y entonces cuando llegó la respuesta diciendo, muy bien, los derechos son de ustedes, uff, o sea, fue un Es gran... el próximo montaje después del Rey León. No, es algo que no es en la línea del Rey León, Ok. es una cosa más pequeña, pero finalmente nos quedamos con esos derechos en buena lid, o sea, no hablamos mal de nadie, ni competimos mal, Sí. y a los 10 minutos me estaba escribiendo mi colega productor diciendo, ¿tú te quedaste con tales derechos? No, Pues puede que sí, puede que no. estoy esperando respuesta. Bueno, por lo menos quedaron en buenas manos, me dijo. Pues somos competidores y compites, obviamente, ¿no? Oye, ¿qué Compites. tan difícil es jugar con los egos y trabajar con los egos de los artistas? Finalmente son artistas. El primer ego que hay que controlar es el de uno mismo. Ok. Sí, por supuesto, porque es- en el teatro nos aplauden por nuestro trabajo y eso hace que el ego se infle. Exacto. En muy pocos trabajos te aplauden. Nadie aplaude al cocinero o al conductor del autobús. Normalmente, pues todo el mundo hace su trabajo sin esperar ese reconocimiento público. Los que nos dedicamos al espectáculo tenemos un problema de ego por definición, Sí. porque por eso nos exhibimos. Ok. Entonces hay que controlarlo, porque es un mal consejero y es un enemigo terrible. ¿Cuáles son las perspectivas del teatro en México? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Ves que va en crecimiento? Hablemos de los próximos 5 años. ¿Cómo ves que va a crecer o Es cómo? una explosión impresionante. ¿A qué se debe? ¿A los Yo productores, a las audiencias? creo que es la suma de todo. Ok. Creo que hay muchas generaciones de teatreros en este país Sí. que cada quien ha colaborado con su granito de arena de una u otra manera y es la suma de toda esa gente, incluso los que suelen verse como enemigos los unos de los otros. No es cierto, somos un solo gremio y creo que es la labor de muchas generaciones lo que transforma, lo que, bueno, da como resultado que hoy hay una explosión Sí. casi atómica, diría yo, de cuánta gente haciendo teatro, cuántos actores, cuántos productores, Sí. cuántas propuestas, cuántos teatros, es impresionante, pero el sol sale para todos. ¿Crees que le falta algo de marketing, algo de promoción a las puestas en escena? ¿O crees que así como se ha venido haciendo funciona? Yo creo que hay que crecer todos los días, que el mundo evoluciona minuto a minuto Ok. y nosotros tenemos que adaptarnos a esa realidad. Sí. Todo es muy dinámico hoy en día y tenemos que ir con ese ritmo. Nunca será suficiente lo que hagamos, nunca. La siguiente generación de puestas en escena desde el ámbito de mejor teatro, ¿tendrán una tendencia a utilizar más la tecnología o prefieres hacer cuestiones más clásicas en escenografía, interacción con el público, Volvemos a lo mismo, yo hago de todo. de todo? Entonces, mira, por ejemplo, el Hombre de la Mancha, que ha sido tan laureada y tan premiada este año, es una producción con los cánones muy clásicos del teatro. Sí, Pero aparentemente, porque por ejemplo hay una gran iluminación que no sé si la gente alcanza a percibir, pero ahí hay mucha tecnología sí, sí, sí. aplicada, por supuesto. Y al mismo tiempo hemos hecho cosas como Si nos dejan, que era Sí. sumamente tecnológica, Una hermosa, joya. hasta la pared de enfrente, diría yo. Seguiremos haciendo de todo. Deberías de volverlo a poner. Sí, me Confesiones encantaría. de treintonas también, antes de que cumpla 40. Sí, sí, sí la tengo en mis planes. ¿Tú sabes que me sé esa obra de memoria? Ok, Es una obra que cito casi todos los días porque es tan sabia en lo que dice, ok. pero tan sabia que no hay día de mi vida que yo no sé una frase de esa obra en alguna conversación o haga una referencia y sí queremos volverla a poner. Prometo comprar el primer boleto. Así Perfecto. que conste. Finalmente, quiero, o sea, preguntarte algo que nos gusta porque siempre que entrevistamos a la gente que está pues, marcando un liderazgo dentro del entretenimiento, pues nos interesa saber cuáles son los pasos a seguir. Si alguien dentro de nuestra comunidad universitaria, de nuestros estudiantes en la Universidad de Anáhuac,
quisieran convertirse en ese Morris Gilbert, en ese productor, ¿cuáles serían los pasos a seguir en todos los ámbitos, no nada más profesional, sino también hasta personal? Mira, antes que nada hay que tener un gran amor por el teatro. Okay. El teatro es muy sufrido, de verdad, sí es una profesión muy peculiar, la tienes que amar profundamente porque vas a pasar por muchos sinsabores, eso sin lugar a dudas. Lo segundo es la preparación. En este mundo hay que estar preparado, hay que ser culto, hay que leer, hay que documentarse, hay que enterarse de lo que pasa en el universo. Estar al día, por supuesto, y leer, hay que leer, hay que leer. Yo quisiera leer todo el día y no me alcanzaría, porque hay tanto por leer, y primordial para una gente que se quiera dedicar al teatro, por supuesto. ¿Cuál es tu obra favorita? Sí. Uy, Dios. ¿O muchas favoritas? Son muchas favoritas. Mira, ahorita en este momento mi obra favorita es Los Miserables. No, bueno. Y claro, como es la obra que sigue, Sí, claro. entonces siempre mi obra favorita es la que sigue. Okay. Siempre. Y en este momento la que sigue es Los Miserables. Tienes a Cosette. Sí, Cosette, por que supuesto. Tiene una relación. He disfrutado mucho platicar contigo, de verdad. Gracias. Te agradezco que tu espacio, tu tiempo, A la orden. tu oficina. Y bueno, pues vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que hagas, porque siempre lo que hagas, como bien lo dijiste, tiene ese sello de calidad y ese broche de amor al teatro y de que te interesa que el público lo disfrute y se enamore más del teatro. Muchas gracias. A la orden, gracias a ustedes por el interés. Nos vemos en el teatro. Encantada. Bien, pues esta ha sido una edición más. Nos vemos en la próxima.